Nadie podía imaginar que un simple sonido cambiaría la perspectiva de alguien acostumbrado a controlar cada detalle de su vida. Esa tarde, Diego Valverde, un hombre que parecía tenerlo todo, regresaba a su residencia en la lujosa zona del Paseo de Gracia, en Barcelona. Sus pasos resonaban en el mármol del vestíbulo, cada movimiento perfectamente calculado, como siempre había sido su vida, ordenada, precisa, impecable. Sin embargo, algo rompió ese orden. Un susurro de voz, delicado y profundo, flotaba desde la habitación de invitados. Era la voz de su empleado, Tomás Rivera, cantando suavemente mientras arrullaba a su hijo Leo. Antes de seguir con la historia, quiero saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. Me encantará saber hasta dónde llega Alma de Historia. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like, compartirla con alguien especial y seguir el canal Alma de Historia para no perder las próximas historias emocionantes. Diego se detuvo. Nunca había visto a nadie cuidar con tanto amor a otro ser humano sin esperar nada a cambio. La escena era simple. Un hombre de mediana edad, humilde en apariencia, con su camisa ligeramente arrugada y su mirada cargada de ternura, meciéndose junto a un niño que apenas dejaba que alguien se acercara a él. Pero esa simplicidad contenía un poder que Diego no había experimentado nunca: autenticidad, entrega y cariño genuino. El corazón de Leo, normalmente cerrado a los extraños, se abría sin esfuerzo, sonriendo mientras la melodía llenaba la habitación. Diego sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, no pensó en negocios, inversiones ni poder. Pensó en humanidad. Esa noche, mientras los coches pasaban por las avenidas iluminadas de Barcelona, Diego no podía quitarse de la cabeza aquella escena. Tomás vivía una vida de sacrificios, trabajando horas interminables en la mansión de Diego, pero su mayor preocupación siempre había sido su hijo. En contraste, Diego pasaba los días rodeado de lujo, pero con un vacío que ni los autos exóticos ni las cenas opulentas podían llenar. La vida de Tomás parecía modesta, pero estaba llena de propósito, de amor y de conexión verdadera. Esa diferencia se grabó en la mente de Diego como un golpe silencioso, despertando algo que llevaba años dormido. Tomás, por su parte, no se había dado cuenta de que Diego lo observaba. Cada gesto suyo con Leo estaba cargado de cuidado. Cómo sostenía sus pequeñas manos, cómo entonaba canciones que su propio padre le había enseñado, cómo se inclinaba para secar un llanto con paciencia infinita. Esa rutina diaria, que para Diego era solo un momento cotidiano, para Tomás era un acto de amor que definía su existencia. Leo confiaba plenamente en su padre, y eso bastaba para darle sentido a cada día de esfuerzo y cansancio. Pero la vida no era sencilla para Tomás. A menudo sentía que todo su esfuerzo pasaba desapercibido. Las cuentas médicas de Leo eran una carga constante, y los problemas del día a día lo hacían dudar de sí mismo. Sin embargo, la presencia de su hijo y el amor que compartían eran suficientes para sostenerlo. La dedicación de Tomás, su capacidad de entregar amor sin esperar recompensas, era un ejemplo silencioso de lo que realmente importaba en la vida. Diego, al presenciarlo, comenzó a cuestionar sus propias prioridades. En los días siguientes, Diego no podía concentrarse en los negocios. Cada contrato, cada reunión, cada decisión parecía trivial frente a la fuerza emocional de aquel momento que había presenciado. Se dio cuenta de que, a pesar de tener dinero, respeto y poder, carecía de aquello que Tomás ofrecía sin esfuerzo: un corazón entregado, relaciones sinceras, amor puro. La tensión interna de Diego creció hasta convertirse en una necesidad de entender, de acercarse, de conocer la historia de aquel hombre que había tocado algo profundo en su interior. Tomás, ajeno al impacto que había causado, continuaba con su rutina. Cada mañana
Barcelona despertaba con un ritmo frenético. Coches de lujo atravesando las avenidas, tiendas de diseñadores abriendo sus puertas y Tomás caminando con Leo hacia la escuela. Sus pasos eran modestos, pero llenos de propósito. La mirada de Diego se volvía más frecuente hacia ellos, observando, aprendiendo, sintiendo una mezcla de admiración y sorpresa. Nunca antes un empleado le había mostrado tanto sin pedir nada a cambio. Un día, un pequeño accidente sacudió la rutina. Leo se resbaló mientras jugaba en el jardín y Diego fue testigo de cómo Tomás reaccionaba con rapidez, suavidad y calma, protegiendo a su hijo con un amor instintivo. Fue un momento decisivo. Diego comprendió que el verdadero valor no se medía en cuentas bancarias, propiedades o títulos. Se medía en esos pequeños actos de entrega que transforman vidas. Esa revelación comenzó a cambiarlo desde adentro. La rigidez de su carácter se suavizó y la percepción del mundo que lo rodeaba empezó a transformarse. En los días que siguieron, la relación entre Diego y Tomás evolucionó sin palabras al principio. Miradas, gestos y silencios compartidos construyeron un puente invisible entre el hombre de negocios y el padre trabajador. Diego empezó a involucrarse de manera distinta, sin imponer su autoridad, sino aprendiendo de la paciencia, la humildad y el amor que Tomás mostraba diariamente. Cada sonrisa de Leo, cada gesto tierno de su padre, reforzaba en Diego la lección que estaba aprendiendo. El poder del corazón humano supera cualquier riqueza material. Cuando un desafío inesperado puso a Leo enfermo, Diego y Tomás enfrentaron juntos la situación, superando miedo, cansancio y preocupación. En ese momento, la verdadera transformación se hizo evidente. Diego experimentó la vulnerabilidad, la empatía y la conexión, y comprendió que su vida anterior, aunque perfecta en apariencia, estaba incompleta. Tomás, por su parte, encontró en Diego un aliado inesperado, un compañero que respetaba su esfuerzo y compartía su amor por Leo. Al final, Diego comprendió que su mayor fortuna no estaba en su cuenta bancaria, sino en haber aprendido a valorar lo invisible, la dedicación, la honestidad, el amor incondicional. Tomás y Leo continuaron su vida, ahora con la presencia cercana de un hombre que había aprendido la lección más importante, que la verdadera riqueza se mide por los corazones que tocamos, no por el dinero que acumulamos. Y así, Barcelona seguía brillando con su lujo y movimiento, pero para estos tres corazones, la ciudad había adquirido un significado mucho más profundo, recordando que la verdadera grandeza reside en la humanidad compartida y en los actos de amor que no tienen precio. Con el paso de los días, Diego se encontraba pensando más en Tomás y Leo que en cualquier reunión de negocios. Cada mañana, desde la terraza de su penthouse, veía cómo Tomás salía con su hijo rumbo a la escuela y una mezcla de curiosidad y admiración comenzaba a instalarse en su corazón. Aquella rutina sencilla, que para cualquiera podría parecer banal, le parecía a Diego una lección de vida que él no había recibido jamás. Recordaba cómo su propio padre se había centrado en la riqueza y en la imagen, dejando de lado los gestos de cercanía y afecto que realmente marcan la vida de un niño. Y ahora, frente a sus ojos, Tomás enseñaba a Leo que el amor no necesita grandes escenarios ni ostentación. Basta con estar presente, con dedicar tiempo y cariño. Diego empezó a observar pequeños detalles. Cómo Tomás preparaba los desayunos, siempre intentando incluir algo que Leo pudiera disfrutar. Cómo lo escuchaba hablar sobre su día en la escuela, aunque el cansancio lo venciera. Cómo su paciencia no tenía límites, incluso cuando Leo se mostraba terco o inquieto. Cada uno de estos momentos hacía que Diego sintiera un extraño vacío en su propia vida. Él podía comprar cualquier cosa, pero no podía comprar esa dedicación, esa paciencia infinita, ni ese amor que se sentía en cada gesto. Una tarde,
Mientras Diego paseaba por el barrio de Sarriá, pensaba en la diferencia entre su mundo y el de Tomás. Observaba escaparates llenos de ropa de diseñador, autos deportivos y restaurantes exclusivos, y sentía que todo aquello había perdido su brillo. Lo que realmente le importaba ahora era entender la fuerza silenciosa de aquel hombre humilde que había entrado a su vida de manera inesperada. Quiso acercarse, pero no con la formalidad de un jefe hacia un empleado. Quería conocerlo de verdad, escuchar su historia, comprender sus motivaciones, sentir lo que él sentía. Mientras tanto, Tomás seguía enfrentando los pequeños desafíos de la vida con una resiliencia admirable. No solo debía cumplir con su trabajo en la mansión de Diego, sino que también debía asegurarse de que Leo estuviera seguro, sano y feliz. Su salario apenas alcanzaba para cubrir todas las necesidades, pero él no se quejaba. Su mayor preocupación era la felicidad de su hijo. Incluso cuando la escuela le notificaba que Leo necesitaba recursos adicionales o actividades especiales para desarrollarse, Tomás encontraba la manera de hacerlo posible, renunciando a sus propios deseos y comodidad. Esa dedicación, que para Diego era visible ahora como un faro de humanidad, había sido la constante silenciosa de la vida de Tomás durante años. Un día, mientras Diego regresaba más temprano de la oficina, escuchó nuevamente la melodía que había quedado grabada en su mente desde la primera vez, la voz de Tomás cantando suavemente para Leo, esta vez acompañando la canción con movimientos delicados de arrullo. Diego se detuvo a observar, pero esta vez no se limitó a la sorpresa. Permitió que la emoción lo inundara. Sintió en su pecho un calor desconocido, una mezcla de ternura y reconocimiento, como si, en ese instante, todo el lujo y poder que había acumulado durante décadas no valieran nada frente a ese acto de amor genuino. Se dio cuenta de que estaba aprendiendo algo que ningún dinero podía enseñar. La verdadera riqueza reside en el cuidado, en la entrega y en la conexión emocional. Tomás, concentrado en su hijo, ni siquiera percibió la presencia de Diego, y eso hizo que todo pareciera aún más auténtico. No había pretensión ni interés oculto, solo había amor, paciencia y dedicación pura. Leo, por su parte, respondía con una sonrisa tranquila, confiando plenamente en su padre. La armonía de esa escena contrastaba con la vida agitada y estructurada de Diego, y lo obligó a cuestionar sus prioridades. Por primera vez, comprendió que había pasado años corriendo tras metas que, si bien lo hacían admirado y temido, no le ofrecían felicidad real. Esa noche, Diego no pudo dormir. Caminaba por su penthouse, con las luces de Barcelona iluminando suavemente la ciudad, y cada detalle de la escena que había presenciado se repetía en su mente. La delicadeza de Tomás, la inocencia de Leo, la fuerza silenciosa del amor paterno. Decidió que algo debía cambiar en su vida. No podía seguir siendo un espectador de la vida de los demás, encerrado en su rutina de control y lujo. Necesitaba acercarse, aprender y, sobre todo, ofrecer algo genuino a quienes lo rodeaban. Los días siguientes estuvieron llenos de pequeños acercamientos. Diego empezó a hablar con Tomás de manera distinta, sin imponer autoridad ni expectativas, sino mostrando interés genuino por su historia, su familia y su forma de enfrentar la vida. Cada conversación revelaba más de la humanidad de Tomás y reforzaba la transformación que estaba ocurriendo dentro de Diego. Comprendió que la verdadera fuerza no reside en el dinero ni en el poder, sino en la capacidad de cuidar, de entregar y de amar sin esperar nada a cambio. Fue entonces cuando un imprevisto profundizó aún más esta conexión. Leo enfermó de manera repentina y requirió atención inmediata. La preocupación invadió a Tomás, pero también lo sorprendió la rapidez y disposición de Diego para ayudar, sin formalidades ni posturas de superioridad. Juntos enfrentaron la situación, compartiendo miedo, ansiedad y esperanza.
Ese momento consolidó un vínculo que iba más allá de la relación jefe-empleado. Ahora había respeto, admiración y gratitud mutua. Al superar la enfermedad de Leo, Diego comprendió que había experimentado un aprendizaje profundo. La vida no se mide por lo que se posee, sino por lo que se entrega, por las relaciones que se construyen y por la capacidad de abrir el corazón. Tomás, al ver la disposición y humanidad de Diego, también entendió que no estaba solo, que su dedicación y amor habían sido reconocidos y valorados, no por lo que tenía, sino por lo que era capaz de ofrecer desde el corazón. Barcelona seguía brillando con su lujo, sus avenidas repletas de autos elegantes y edificios imponentes, pero para Diego, Tomás y Leo, la ciudad había adquirido un significado nuevo. Ya no importaban las vitrinas ni los negocios. Lo que contaba era la humanidad compartida, los gestos de cariño y el aprendizaje silencioso que los transformaba desde dentro. Diego se convirtió en alguien más cercano, más atento, más consciente del valor de los pequeños detalles, mientras Tomás y Leo disfrutaban de un entorno en el que su esfuerzo y amor eran reconocidos y apreciados. La verdadera riqueza, comprendió Diego, no estaba en sus cuentas bancarias ni en sus propiedades, sino en los corazones que tocaba y en la capacidad de aprender de quienes vivían de manera sencilla pero plena. La vida, con todo su lujo y complejidad, nunca podría reemplazar la lección que le había enseñado un humilde empleado y su pequeño hijo. El amor, la paciencia y la entrega son tesoros que el dinero jamás podrá comprar. Y así, en medio del bullicio de Barcelona, tres corazones encontraron un significado más profundo de la vida, recordando que la verdadera grandeza reside en la humanidad compartida y en los actos de amor que transforman el alma. Las semanas que siguieron estuvieron marcadas por pequeñas transformaciones que, aunque sutiles, empezaban a cambiar la dinámica de la vida de Diego. Cada mañana, antes de salir hacia su oficina en la avenida Diagonal, observaba a Tomás y Leo mientras caminaban hacia la escuela. Diego había comenzado a notar detalles que antes le pasaban desapercibidos, como Tomás se aseguraba de que Leo llevara su chaqueta bien abrochada, cómo lo alentaba con palabras suaves y seguras, y cómo la sonrisa de Leo se iluminaba solo con la atención de su padre. Era un espectáculo silencioso de amor que lo dejaba reflexionando durante horas. Diego empezó a cuestionar su propia rutina. Su vida estaba llena de reuniones, decisiones estratégicas y celebraciones de negocios, pero la conexión humana que presenciaba cada día le parecía un tesoro mucho más valioso que cualquier contrato firmado o inversión exitosa. Comenzó a preguntarse cuánto de lo que poseo realmente importa si no hay alguien con quien compartirlo de manera auténtica. Cada gesto de Tomás, cada risa de Leo, se convertía en un espejo que reflejaba lo que Diego había estado perdiendo. Momentos genuinos, simples y profundamente significativos. Tomás, por su parte, no se daba cuenta de la influencia que estaba teniendo en Diego. Su vida seguía marcada por sacrificios silenciosos. Preparar el desayuno, asegurarse de que Leo llegara a tiempo a la escuela, cumplir con sus responsabilidades en la mansión y aún así encontrar momentos para enseñarle algo nuevo a su hijo, como leerle un cuento o mostrarle la belleza de la ciudad mientras caminaban por las calles de Gracia. Cada acto de cuidado, cada sonrisa, cada palabra de aliento era una semilla que, sin saberlo, estaba transformando también a Diego. Un día, mientras Diego observaba desde la ventana del despacho principal, vio a Tomás inclinarse para ayudar a Leo a subirse a la bicicleta sin caerse. La paciencia con la que lo guiaba, la ternura en sus gestos, todo hablaba de un amor incondicional que no necesitaba de reconocimiento ni recompensas materiales. Ese instante hizo que Diego recordara su infancia, marcada por la distancia de un padre enfocado en negocios y éxitos,
y se dio cuenta de cuánto había añorado un vínculo así. El contraste entre su propia vida y la de Tomás lo llenó de un sentimiento que no sabía cómo definir: admiración, envidia, pero sobre todo, despertar emocional. Esa misma tarde, Diego decidió acercarse de manera más directa, sin imponer autoridad, sin ofrecer órdenes ni favores económicos. Quiso hablar con Tomás como un ser humano que intenta comprender a otro. Empezaron conversaciones cortas al inicio. Diego preguntaba sobre Leo, sobre cómo manejaba su día a día, sobre qué lo motivaba a seguir esforzándose a pesar de las dificultades. Tomás respondía con sinceridad y modestia, sin saber que cada palabra estaba dejando una huella profunda en el corazón de Diego. La comunicación se volvió más frecuente y profunda con el paso de los días, y lo que empezó como curiosidad se transformó en respeto y admiración mutua. En medio de esta nueva relación, la ciudad de Barcelona seguía su ritmo vibrante. Coches de lujo recorriendo el Eixample, turistas maravillados por la arquitectura modernista, tiendas exclusivas abriendo sus puertas, restaurantes que ofrecían experiencias gastronómicas únicas. Y en contraste, la vida de Tomás y Leo transcurría con sencillez y propósito, enseñándole a Diego que la felicidad no reside en el entorno ostentoso, sino en la calidad de los vínculos y la profundidad de las emociones compartidas. Pero la historia no estaba exenta de dificultades. Una tarde, Leo se resbaló mientras jugaba en el pequeño jardín trasero y se lastimó la rodilla. Tomás reaccionó con rapidez, recogiendo a su hijo en brazos y calmándolo con caricias y palabras suaves. Diego, al presenciar esto, sintió un nudo en la garganta. No podía comprar, ni con todo su dinero, la capacidad de transmitir seguridad, consuelo y amor en un momento de miedo genuino. Ese incidente reforzó en él la lección que ya había comenzado a aprender. La verdadera riqueza se mide en actos de entrega y cariño, no en bienes materiales. A partir de ese momento, Diego comenzó a involucrarse más en la vida de Tomás y Leo, pero siempre con respeto y discreción. Participaba en pequeños paseos, ayudaba con tareas simples y, sobre todo, aprendía a observar y escuchar. Cada gesto de Leo, cada sonrisa de Tomás, cada rutina diaria se convirtió en un maestro silencioso que le enseñaba a Diego sobre paciencia, humildad y el valor de la dedicación sin condiciones. A medida que pasaban las semanas, la relación entre ellos se volvió más natural. Diego ya no veía a Tomás solo como un empleado, lo veía como un ser humano íntegro, un padre dedicado y un ejemplo de resiliencia y amor. Tomás, por su parte, comenzó a confiar en Diego, no por lo que él podía ofrecer en términos de dinero, sino por la disposición genuina a aprender y a compartir. La rutina diaria se transformó en un espacio de aprendizaje y conexión, donde las barreras sociales se desvanecían frente a la autenticidad del afecto y la entrega. El cambio en Diego se hizo visible para quienes lo rodeaban. Ya no era solo el millonario distante y perfeccionista, sino un hombre más atento, humano y consciente del valor de los momentos sencillos. Comprendió que la verdadera influencia se ejerce a través del ejemplo y la cercanía, no del poder ni de la riqueza. Y mientras Barcelona seguía brillando con su lujo y dinamismo, Diego, Tomás y Leo habían encontrado un espacio donde la verdadera riqueza era el amor compartido, la paciencia y la entrega desinteresada que transforma vidas de manera silenciosa pero profunda. Una mañana, mientras Barcelona despertaba con el sonido de los tranvías y los primeros rayos de sol reflejándose en los edificios modernistas, Diego notó que Tomás parecía más preocupado de lo habitual. Leo había tenido fiebre durante la noche y su pequeño cuerpo temblaba entre los brazos de su padre. Diego sintió una extraña mezcla de preocupación y admiración. Nunca había sido testigo de un amor tan puro y desinteresado. Observó cómo Tomás acariciaba la frente de Leo,
murmurándole palabras tranquilizadoras, intentando aliviar su malestar mientras organizaba la ropa, los medicamentos y todo lo necesario para enfrentar un día complicado. Era un caos controlado por amor, una danza silenciosa de cuidado que impactaba profundamente a Diego. Esa misma mañana, Diego decidió que debía actuar, no como un jefe distante ni como un millonario acostumbrado a imponer decisiones, sino como alguien que había aprendido a valorar lo humano. Se ofreció a llevarlos al hospital y quedarse junto a ellos durante la consulta, algo que nunca había hecho antes por nadie que no fuera él mismo. Tomás aceptó con cautela, sorprendido por la actitud del hombre que durante años había visto solo como su empleador. Lo que sucedió en el hospital fue más que un simple cuidado médico. Diego estuvo presente en cada gesto, en cada palabra de consuelo, aprendiendo lo que significa acompañar de verdad, sin pretensiones ni imposiciones. Mientras esperaban los resultados, Diego recordó su propia infancia, su padre ausente, las cenas silenciosas, los abrazos escasos y la sensación constante de que la riqueza sustituía la atención y el amor. Y ahora, viendo a Tomás con Leo, comprendió la lección que nunca había recibido, que el amor auténtico no depende del dinero ni de la posición social. Esa realización lo conmovió hasta las lágrimas. Por primera vez en su vida, reconoció que había estado persiguiendo metas vacías, mientras la verdadera riqueza se manifestaba en los gestos simples y desinteresados de quienes nos rodean. Cuando el médico confirmó que Leo estaba estable, Diego sintió un alivio inmenso, pero también una determinación nueva. No bastaba con admirar a Tomás desde lejos. Debía aprender de él, incorporar esa forma de vivir a su propia existencia. Durante los días siguientes, comenzó a involucrarse más activamente, no solo en pequeños detalles de la vida cotidiana, sino también en la educación y desarrollo de Leo. Se sorprendió a sí mismo enseñándole palabras nuevas, leyendo cuentos e incluso jugando con él en los jardines del Passeig de Gracia. Cada momento compartido reforzaba la idea de que la verdadera riqueza era la conexión y la entrega. Tomás, al principio cauteloso, fue aprendiendo a confiar plenamente en Diego. Descubrió que no se trataba de un interés económico ni de un acto de autoridad, sino de un genuino deseo de aprender y compartir. Esa confianza mutua permitió que la rutina diaria se transformara en un espacio de aprendizaje y crecimiento, donde el amor, la paciencia y la dedicación guiaban cada acción. Leo, siempre perceptivo, empezó a aceptar la presencia de Diego no solo como un adulto cercano, sino como un referente confiable en su vida. Su vínculo creció lentamente, basado en respeto, cariño y momentos compartidos de manera auténtica. El cambio en Diego era evidente. Su carácter rígido y perfeccionista comenzó a suavizarse. En reuniones de negocio, en cenas sociales y en eventos de la alta sociedad barcelonesa, su mente ya no estaba completamente absorbida por estrategias y números. Pensaba en lo que había aprendido de Tomás, que los pequeños gestos pueden generar impactos enormes, que escuchar, acompañar y cuidar son formas de poder más profundas que cualquier contrato. Sus empleados comenzaron a notar su transformación. La forma en que miraba, escuchaba y se involucraba se había vuelto diferente, más humana y cercana. Un día, mientras caminaban juntos por el barrio de Sarriá, Diego observó cómo Tomás enseñaba a Leo a apreciar los pequeños detalles. La forma en que la luz del sol se filtraba entre los árboles, cómo el aroma del pan recién horneado llenaba la calle, cómo cada persona que los cruzaba podía convertirse en un amigo o en un maestro. Diego entendió que la verdadera educación, la verdadera riqueza, no está en las escuelas privadas ni en los libros de economía. Está en enseñar a un niño a valorar la vida, la naturaleza y las relaciones humanas.
Con el tiempo, Diego y Tomás comenzaron a colaborar de manera más íntima en la vida de Leo, cada uno aportando desde su experiencia y afecto. Diego enseñaba seguridad, planificación y visión, mientras Tomás enseñaba amor, paciencia y resiliencia. La combinación de ambos principios creó un entorno sólido para el niño, que aprendía a crecer no solo con oportunidades, sino con valores y afecto profundo. Cada día, Barcelona seguía su ritmo agitado y lleno de riqueza, pero para ellos tres, la ciudad se había convertido en un escenario de aprendizaje, amor y conexión. Finalmente, Diego comprendió algo que cambiaría para siempre su perspectiva. El verdadero valor de la vida no se mide en propiedades, cuentas bancarias o títulos, sino en los corazones que tocamos y en el amor que ofrecemos sin esperar nada a cambio. Tomás, por su parte, entendió que el esfuerzo y la dedicación que había ofrecido durante años habían sido reconocidos y valorados, no por su jefe, sino por alguien que había aprendido a mirar más allá del lujo y el estatus. Leo, sin comprender la magnitud de todo, simplemente disfrutaba del amor, la seguridad y la presencia constante de ambos adultos, su mundo lleno de confianza y ternura. Así, en medio del bullicio de Barcelona, con su lujo, sus tiendas, autos y cafés, Diego, Tomás y Leo habían encontrado una riqueza que el dinero jamás podría comprar: la fuerza del amor, la entrega desinteresada y la humanidad compartida. Los gestos más simples, las canciones suaves, los abrazos y las palabras sinceras demostraron que la verdadera grandeza se encuentra en la capacidad de cuidar, aprender y transformar vidas desde el corazón. La ciudad podía seguir brillando, pero ellos ya habían descubierto que la luz más importante no estaba en el oro ni en el mármol, sino en los corazones abiertos y en los actos de amor que dejan huella profunda. Pasaron los meses y la relación entre Diego, Tomás y Leo se volvió cada vez más profunda. Cada mañana, Diego se levantaba con una sensación nueva: la expectativa de compartir tiempo auténtico, en lugar de revisar balances y correos electrónicos antes del amanecer. La presencia de Leo y la dedicación de Tomás habían transformado su mundo interno. Había aprendido a valorar la paciencia, la entrega y la alegría de los pequeños momentos, algo que ninguna cantidad de dinero había podido enseñarle antes. Un día, mientras caminaban por los jardines de Montjuïc, Leo señaló un grupo de niños jugando y pidió unirse. Tomás se agachó a su altura, animándolo y asegurándose de que se integrara con seguridad. Diego observó cómo Tomás interactuaba con otros padres y niños, guiándolos con delicadeza y respeto. La humildad y naturalidad de Tomás impresionó a Diego de una manera que ninguna cena de gala o evento empresarial había logrado. Por primera vez, comprendió que la verdadera grandeza no se mide por el lujo ni por la fama, sino por la capacidad de impactar positivamente en la vida de otros, incluso a través de los gestos más sencillos. Ese mismo día, Diego tomó una decisión que marcaría un antes y un después. Quería ayudar a Tomás de una manera que fuera significativa y respetuosa, sin que pareciera una obligación ni un favor paternalista. Comenzó a involucrarse en proyectos que pudieran mejorar la calidad de vida de Tomás y Leo, ofreciendo apoyo en su educación y en oportunidades para que Leo desarrollara sus talentos. Todo esto se hizo con sutileza y discreción, preservando la dignidad de Tomás y reforzando la confianza que ya existía entre ellos. Pero la vida, como siempre, presentaba retos inesperados. Una noche, Leo tuvo fiebre alta nuevamente y la preocupación llenó la mansión de un silencio tenso. Tomás lo sostuvo en brazos, murmurando palabras tranquilizadoras, mientras Diego actuaba con rapidez, llamando al médico y preparando todo lo necesario. La colaboración entre ambos, motivada por el amor y la urgencia, se convirtió en un momento de unión profunda. No eran jefe y empleado, eran dos adultos comprometidos con el bienestar de un niño,
que dependía de ellos. La experiencia reforzó aún más la conexión emocional entre Diego y Tomás, consolidando un vínculo basado en respeto, admiración y humanidad compartida. Con el tiempo, Diego transformó su estilo de vida de manera permanente. Aprendió a priorizar las relaciones sobre los resultados económicos, a valorar cada gesto de amor y dedicación, y a entender que la felicidad genuina no se encuentra en bienes materiales, sino en los corazones que tocamos y en el impacto positivo que dejamos en los demás. Empezó a organizar eventos y encuentros donde la solidaridad y la cercanía reemplazaban la ostentación y la formalidad, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Tomás, por su parte, vio cómo su esfuerzo y dedicación eran reconocidos de manera auténtica. No necesitaba regalos ni recompensas materiales. El respeto y la admiración de Diego y el bienestar de Leo eran suficientes para confirmar que su entrega diaria tenía valor y significado. Aprendió que los vínculos humanos pueden transformar vidas y que el amor que da sin esperar nada a cambio tiene un poder extraordinario para cambiar destinos. Leo crecía feliz, rodeado de cariño, seguridad y oportunidades. Cada canción que su padre le cantaba, cada paseo por las calles de Barcelona, cada consejo compartido por Diego, construía un entorno sólido y afectuoso. La combinación de dedicación, cariño y enseñanza práctica proporcionaba a Leo una infancia llena de amor y aprendizaje, preparándolo para enfrentar el mundo con confianza y sensibilidad. Finalmente, la reflexión de Diego se consolidó. La verdadera riqueza se mide por la capacidad de amar, de cuidar y de transformar vidas a través de la presencia, la atención y la entrega desinteresada. Comprendió que los lujos y las posesiones son efímeros, pero los momentos de amor, los actos de bondad y las relaciones genuinas permanecen para siempre en el corazón de quienes los reciben y los dan. Barcelona continuaba siendo la ciudad vibrante y lujosa que todos conocían, con sus avenidas brillantes, restaurantes exclusivos y edificios imponentes. Pero para Diego, Tomás y Leo, la ciudad había adquirido un significado mucho más profundo. Era el escenario donde habían descubierto que la verdadera grandeza reside en la humanidad compartida, en los gestos sencillos, en las canciones que calman un corazón pequeño y en la capacidad de abrir el propio corazón para amar sin medida. Y así, entre el bullicio de coches, tranvías y la vida agitada de la metrópoli, 3 vidas se entrelazaron para enseñar una lección eterna: que los actos de amor, entrega y dedicación son más valiosos que cualquier riqueza material, y que el legado más importante que podemos dejar es el impacto positivo que tenemos en los corazones de quienes nos rodean. Porque al final, la verdadera fortuna no está en lo que poseemos, sino en la profundidad de nuestro amor y en nuestra capacidad de transformar vidas con el corazón abierto.